Bueno, y ahora yo quisiera partir de las cosas que ustedes han dicho para tratar de aportar algo también y a ver qué podemos dialogar. Retomo un comentario de Jaime. Más allá del capitalismo, la agresividad, la violencia están en el ser humano. Entiendo que algo así dijo. Entonces, eh, justamente esa parte de la animalidad va a aparecer acá, en esta parte, digamos, en el ser humano, perdón, en los seres vivos. O sea, esta parte va a aparecer justamente incluida en la noción misma de sujeto endriago. Ya vamos a ir para allá, creo que lo podemos dejar para dentro de unos minutos. Pero el sujeto endriago es este ser que es visualmente representado, o sea, como parcialmente animal, parcialmente humano, ¿no? O sea, tipo como un centauro, como la melusina, tipo, o sea, todos estos animales fantásticos, estos seres fantásticos que están justamente en el cruce entre lo animal y lo humano, el minotauro, etcétera. Entonces es muy interesante cómo ella recupera la idea de una subjetividad endriaga, pero ya vamos a llegar para allá, solamente que eso para decir que finalmente lo que está cuestionado no es tanto la violencia como si esta fuera un efecto del capitalismo, como si los seres vivos no fueran violentos. De hecho, la idea de que es parte de lo vivo me parece que está recuperada en la idea de sujeto endriago, sino más bien creo que ella se ocupa de cambios cualitativos en la manera en la que la violencia tiene un lugar en lo social, porque eso sí puede ir cambiando, ¿no? O sea, la violencia, si la pensamos, si la ficcionamos como una constante histórica, casi como un elemento transversal a la existencia de los seres vivos y de los seres humanos. Pues bueno, o sea, ha tenido pues, una recurrencia, pero al mismo tiempo una variación en cuanto a su lugar social, ¿no? O sea, no es lo mismo la violencia ritual, por ejemplo, de las guerras floridas, que aunque tengan motivaciones religiosas, que la violencia al mismo tiempo religiosa, pero que sigue otras rutas para matar de las cruzadas. Entonces, en ese sentido, lo que a Sayak me parece que le interesa cuando nombra como capitalismo gore este campo al que se va a referir, es la manera como la violencia entra en las lógicas del mercado. Ustedes recordarán que la semana pasada que hablábamos sobre Akinbembe y la idea de necropolítica, la noción de necropolítica, partíamos del hecho, la biopolítica tiene como, si bien contempla la muerte de algunos, tiene como eje de administración de las poblaciones la vida, lo vivo, las categorías de lo vivo, de la salud, la enfermedad, las estadísticas, el riesgo, las epidemias, el gestionar los riesgos para la salud y para la vida. Al costo de, bueno, vamos a tratar de que una mayor población sobreviva, por lo tanto no le demos vacunas a tal población o no le demos respiradores a tal población, sino vamos a priorizar esta otra población, ¿no? O sea, hay una manera de jerarquizar a partir de las cualidades del cuerpo vivo para decidir a quienes se hace vivir, a quienes es posible dejar morir, pero de alguna manera la muerte es un efecto, sí, añadido, tal vez, no sé, tal vez estoy diciendo algo que no es así, pero sí, la muerte parecería que es algo que simplemente se administra como efecto secundario de una decisión de a quién hacer vivir. Y con Akil Bembe veíamos como la idea de necropolítica, digamos, inspirada en la biopolítica, más bien consideraba cómo los cuerpos, la muerte, el terror, la exposición de los cadáveres había funcionado en los espacios coloniales, el África, pero podríamos pensar en también
en los espacios que fueron colonizados, también por ejemplo, en el continente americano, una para generar ganancias. Finalmente, el esclavo está en función de la producción en la plantación. Y bueno, pero además en un régimen que se basa en el terror y que incluso puede llegar a incluir en su devenir histórico, ya pensando, por ejemplo, en las estrategias necropolíticas de grupos más contemporáneos, como la muerte incluye la muerte propia. O sea, esta parte, por ejemplo, del terrorista, pero también del soldado, que de alguna manera aniquilan a través de la propia aniquilación, considerando que, bueno, que la causa es lo que vive, lo que permanece. Y hasta ahí nos habíamos quedado con Bembe. Sí, lo tenemos más o menos fresco, ¿no? Entonces, lo que Sayak hace es pensar, bueno, ok, hasta aquí hay una, digamos, hay una variación, pero en cuanto al capitalismo gore, es decir, a lo que el narcotráfico permite problematizar, no solamente se trata de la muerte del otro para generar un terror para poder controlar un estado, sino de hecho se trata de la extracción de ganancias, a- sí a través de la muerte del otro, pero de ganancias que incluyen convertir en objeto de consumo o en un objeto de las dinámicas económicas, la muerte, los muertos, el terror mismo. Entonces, y lo decíamos un poco la vez pasada, donde, por ejemplo, ya el secuestro y el desmembramiento son ya no solamente formas de controlar a la población, con este grupo no te metas porque te puede pasar esto, sino de hecho, como termina el primer capítulo de Capitalismo Gore, o sea, hay gente que se contrata para hacer esto porque secuestrar, matar, desmembrar, disolver en ácido se convierten en un trabajo. Entonces, hay un cambio cualitativo en la manera en la que se ejerce la violencia. E insisto, podemos decir que la violencia, bueno, palpita la potencialidad de la violencia en los seres vivos, pero la manera en la que la violencia se encarna en las lógicas económicas ya es un cambio cualitativo. Yo creo que hay mucho que interrogar, ya que tenemos una cierta distancia sobre esos años más convulsos. Digo, no es como que esto haya pasado, pues, pero hay una distancia respecto a esos años más convulsos, sobre cómo varió incluso nuestra manera en este contexto violento, pero además hiper espectacularizante y espectacularizado, cómo varió la relación con el cuerpo muerto, y bueno, y queda también toda la parte de los soldados, ¿no? O sea, de los soldados por el frente del gobierno. Pero como el tema de la muerte y de los ritos de la muerte incluso hablan un poco de cómo se mueve la relación Estado, o sea, la relación grupos combatientes, ya sean la violencia ejercida desde el Estado, la violencia ejercida desde el narco y la población civil. Porque creo que hay rituales de duelo diferentes para los soldados caídos del lado del Estado, para los soldados caídos del lado del narco, y generalmente los desaparecidos y los expuestos y no necesariamente los expuestos, pero los desaparecidos, los incinerados, los disueltos en ácido, solía ser la población civil a la que parece que justo es a la que se le algo pasa como que no se genera un ritual de duelo, sino se le priva del duelo. Pero no sé, o sea, esas son cosas que ocurren al pasar cuando jalamos algún hilo de esto. Y no- Dice, es importante destacar, y a lo mejor por ahí podemos ir buscando una respuesta en Sayak, es importante destacar que el maridaje que se da entre economía, política y globalización populariza el uso de nuevas tecnologías
bajo las consignas de eliminar fronteras y acortar distancias, aunque solo virtualmente. Sin embargo, dicho maridaje tiene como fin crear una conciencia social acrítica e hiperconsumista que dé la bienvenida a los sistemas de control y vigilancia sin que estos tengan que ocultarse, ponderando su existencia como lógica aceptable y demandada por la propia sociedad, condicionando y transgrediendo de esta manera las nociones de privacidad y libertad. Se configura así una nueva identidad personal, nacional y social. Lo social contemporáneo, y ya que pone en el mismo plano lo personal, lo nacional y lo social, podemos decir lo personal contemporáneo, puede entenderse como una aglutinación de individuos encapsulados en sí mismos que comparten un tiempo y espacio determinados y participan de forma activa o pasiva, radical o matizada, de una cultura del hiperconsumo. Ser una cultura del hiperconsumo se deriva como consecuencia lógica de las prácticas políticas y de la emergencia de una nueva clase dirigente, los empresarios. En el concepto de cultura actual ya no hay espacio para los héroes, sino para los publicistas. Y bueno, avanza sobre la idea de que, y creo que esto también resonaba con algo de lo que decía Mariano, o sea, la figura que ocupa el héroe, el lugar del héroe, es el emprendedor, el que gana, el que acumula, y que justamente desde esa idealización del sujeto que acumula es que se construye también el deseo de, junto con cuestiones precarizadas que ella va a mencionar, se me pierde la página, pero ella va a mencionar, por ejemplo, que se llegan a hacer convocatorias abiertas respecto de posibilidad de, como cuando buscas trabajo, es posibilidad de crecimiento, posibilidad de ascenso en la empresa, no me acuerdo cómo se dice, que de hecho las convocatorias para unirse a las filas del narco llegaban a ser explícitas y utilizaban ese mismo vocabulario de lo empresarial, lo cual es también muy interesante en un contexto en el cual, por otro lado, las posibilidad de crecimiento, que las posibilidades de crecimiento en otros ámbitos cada vez se ven más reducidas, porque pues sabemos el deterioro del poder adquisitivo del dinero ganado por vías, diría, por ahí honestas, y también la manera como el acceso a servicios de salud y a otras prestaciones se ha ido precarizando. Entonces el contraste en unas dinámicas que fomentan el hiperconsumo, pues va, o sea, pues sí, sí fomenta la pertenencia a este tipo, el deseo de incluirse en esta forma de economía. Ahora, hay un elemento más que Sayak remarca y que va a aparecer más claramente en un capítulo más adelante del propio texto, y que es la cuestión de género, porque bueno, recordemos, Sayak es una filósofa feminista. Entonces ella va a decir que tanto del lado de los combatientes del narco como de los combatientes del Estado, o sea, el despliegue de prácticas y narrativas relacionadas con la masculinidad en el sentido más tradicional y hegemónico. Es decir, finalmente, bueno, hasta los nombres de los grupos delictivos de repente son, digámoslo así, fálicos. Entonces, al mismo tiempo que, bueno, el ejército mismo, bueno, sigue este tipo de lógicas, y también los honores que, pensando un momento, no, bueno, el tema de los rituales funerarios, sin más allá de los caídos en esta guerra, pues justamente lo que hacen es remarcar valores tradicionalmente asociados a la masculinidad y al machismo, ¿no? O sea, el valor, el arrojo, la fortaleza, etcétera. Entonces, Sajak va a decir más adelante en su texto que una de las cuestiones que se suma al hiperconsumo es también la expectativa de la realización de una masculinidad eh, potente, hiper violenta,
que justamente se nutre de una cultura de la cultura ya, digámoslo así, machista, que estaba presente en México, las narraciones machistas, pero justamente llevada ya al ejercicio de la violencia, de la capacidad de destruir a otros, además del ejercicio de la violencia sexual, la violación, se sabe, ¿no? De los grupos que llegaban a pueblos tanto para llevarse a los chicos que pudieran sumarse a las filas del narco, como para violar a las jovencitas, que podríamos decir, bueno, no muy lejos de lo que hacían los grupos, digamos, la bola revolucionaria, pero acá, además, motivado por el tema del mercado, de la economía y el hiperconsumo. O sea, no simplemente por, qué sé yo, reclamar derechos o tierras o algo, ¿no? Eh, entonces, este otro eje, junto con el de la economía y el hiperconsumo, el de la masculinidad, va a ser una de las respuestas que Sayak va a ensayar para tratar de pensar este despliegue de violencia espectacularizada. Finalmente, al espectacularizarla, se hace una muestra, un despliegue de fuerza. La privación digamos, imaginaria, que implica el no tener tal o cual cosa, o sea, que no solamente es tener los objetos, o no solamente tener o no el carro, sino también tener o no la capacidad de ejercer poder, y cómo en un intento de remediar esa privación se abren vías contemporáneas que en otro momento justamente lo que hubieran hecho es abyectarte más, porque entonces te conviertes en un asesino, en un... Y ahora, como bien lo señaló Jaime, o sea, hay incluso un cambio de vocabulario que es muy llamativo porque ya no abyecta, ya no te hace infame, sino, bueno, o sea, no eres un asesino, no eres un ladrón, no eres, etcétera. O sea, sino que todo, o sea, estos que podrían parecer eufemismos finalmente forman parte de otro juego social de legitimación, ¿no? O sea, el que, el que, el que ejecuta no es un asesino, es un sicario, y un sicario es un trabajador, y es un trabajador además valiente, arrojado, que no le tiene miedo a nada, que está en pugna con otros grupos, que trae troca, que trae plata, que, que saca de pobres a sus familiares. O sea, hay toda una narrativa que, digamos, que hace no solo aceptable, sino que le da la condición al acto de matar para darte una valía social, y que además, por ejemplo, pero uno también podría preguntarse que cómo eso, y es una pregunta que se puede quedar ahí también como pregunta, ¿no? O sea, esto del lado de la masculinidad que se haya que ubica acá, pero por ejemplo, ¿qué pasa con lo femenino en este contexto de guerra del narco? Bueno, o sabemos cómo también hay toda hipersex una representación mucho más hipersexualizada del cuerpo femenino, donde también hay una diferencia entre los cuerpos civiles que pueden ser utilizados no solo por el narco, sino hasta por los combatientes del Estado. Recordarán del caso de Ernestina Asensio, pero así hubo montones de denuncias de violación por parte del ejército en el tiempo más convulso de la guerra del narco. Pero al mismo tiempo aparecen estos otros cuerpos que son las mujeres de los combatientes. O sea, que fueron dando lugar a la figura de la buchona. O sea, que es esta mujer muy lujosa, pero de un lujo un poco así, que no es un lujo, dirían por ahí, fifí, sino más acá, más norteñón, más voluptuosa. Entonces, como de hecho el narco o el necroempoderamiento del narco
de la narcocultura del capitalismo gore. O sea, retoma los viejos mandatos de género y los lleva a un nivel diferente. Ya no se es macho nada más por riñarse en la cantina y golpear o golpear al que volteó a ver a tu novia afuera del salón en la secundaria, sino ya se es macho por matar, traer la troca, traer armas cada vez más grandes o más costosas. Creo que... Bueno, pues si les parece, entonces dejamos pendiente para la siguiente ocasión. Yo les propongo que revisemos el capítulo que se llama El capitalismo como construcción cultural y a lo mejor por ahí podremos explorar las respuestas que se le da desde estos otros frentes a estas inquietudes que podemos tener, viejas y nuevas. Y el capítulo que se llama Necropolítica. Esos dos, y ya con eso terminamos este libro de Sayak. Y en la siguiente reunión, o sea, en 15 días, revisamos uno donde habla ya más como de lo espectacular, de lo psíquico y lo espectacular y así. ¿Vale? Bueno, entonces nos vemos. Que estén muy bien. Chao. Gracias.